Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos se llama alcanos y vamos a referirnos más que nada a nomenclatura de alcanos. Los alcanos. Los alcanos, como ustedes saben, son hidrocarburos, por lo tanto están conformados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Bien, los primeros de la serie son, vamos a comenzar primero con un solo átomo de carbono, pero vamos a realizar la unión química, ¿sí?, del átomo de carbono con los átomos de hidrógeno. Ahora bien, tenemos un átomo de carbono. Ustedes saben que el átomo de carbono tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Entonces escribimos simbólicamente 4 electrones. Ahora bien, para completar su octeto, el carbono necesita 4 átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno tiene un electrón. Como ustedes saben, ¿sí?, el átomo de hidrógeno, al querer parecerse al gas noble más cercano, que es el helio, solamente va a completar con 2 electrones en total. Por lo tanto, el carbono va a tomar un electrón de cada átomo de hidrógeno. Y el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, va a tomar un solo electrón del átomo de carbono. Entonces nos quedaría la unión covalente de esta estructura de esta manera. Bien. En la unión covalente también indicamos la fórmula desarrollada, en donde indicamos o donde se indica los pares de electrones compartidos. Yo tengo un carbono y alrededor de este carbono hay 4 átomos de hidrógeno. Fíjense en la unión covalente que entre cada átomo de carbono y cada átomo de hidrógeno se comparte un par de electrones, ¿sí? Es decir, que cada par de electrones tiene 2 electrones, ¿no es cierto? Entonces digo, se simboliza de esta manera cuando tengo un par de electrones. Bien, entonces, fíjense que tengo un par de electrón compartido entre cada átomo de carbono y cada átomo de hidrógeno. Esto es la fórmula desarrollada. Bien, entonces, a tener en cuenta, ¿sí? En los alcanos, los átomos de carbono se unen entre sí a través de enlaces simples. Vamos a partir ahora de las fórmulas desarrolladas que hicimos anteriormente y vamos a indicar de esta fórmula desarrollada, vamos a indicar la fórmula semidesarrollada. Entonces, ¿cómo se indica la fórmula semidesarrollada? Se indica de la siguiente manera. Tengo un átomo de carbono, ¿sí?, y alrededor de ese átomo de carbono tengo 4 átomos de hidrógeno. Acá quedó indicada la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Entonces, una vez que indiqué la fórmula semidesarrollada, voy a indicar el nombre, ¿sí? El primer alcano, ¿sí?, con un solo átomo de carbono se llama met, que viene de 1, y terminación ano porque es un alcano. Entonces tenemos metano. Ahora bien, nos falta una fórmula más, que la fórmula molecular, ¿sí?, que se indica la cantidad total que yo tengo, tanto de carbono y tanto de hidrógeno, que en este caso coincide con la fórmula semidesarrollada. Entonces tengo un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Ahora vamos a continuar, pero con 2 átomos de carbono, ¿sí? Y vamos a partir no de la unión covalente, sino a partir de la fórmula semidesarrollada. Entonces vamos a tener fórmula semidesarrollada, vamos a tener 2 carbonos. Como estamos en alcanos, sabemos que entre los átomos de carbono se establece un simple enlace. Bien, ahora bien, cada átomo de carbono, como vimos en el metano, llega hasta formar 4 enlaces en total. Por lo tanto, fíjense, el primer carbono hacia la izquierda tiene un enlace con el carbono que se encuentra a su derecha. Entonces, ¿cuántos enlaces les falta? Si ya tiene un enlace, le faltan 3. ¿Y cómo agrego esos 3 enlaces que me faltan? Lo agrego con la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, como me faltan 3 enlaces, indico 3 átomos de hidrógeno. Bien, entonces ese carbono ya tiene sus 4 enlaces. Un enlace con el átomo carbono y los 3 enlaces con el resto de los átomos de hidrógeno. Y de esta manera llega a los 4 enlaces. Ahora el carbono que se encuentra a la derecha. Tengo ese carbono ya tiene un enlace con el carbono anterior, con el carbono que tiene a su izquierda.
Por lo tanto, le faltan 3 enlaces. ¿Cómo lo indico? Con 3 átomos de hidrógeno. Bien, entonces, ahora continuamos con el nombre. ¿Sí? Cuando tengo 2 átomos de carbono es et y terminación ano porque es un alcano. Continuamos ahora con la fórmula molecular. La fórmula molecular es, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Tengo 2. Bien, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 3 del primer carbono y 3 del segundo carbono. Entonces en total tengo 6 átomos de hidrógeno. Continuamos ahora con otro ejemplo. Ahora, seguimos con 3 átomos de carbono. Entonces tengo 3 átomos de carbono. Ahora, como estamos en un alcano, los enlaces entre los átomos de carbono es simple. Indico con las líneas rojas. Ahora bien, vamos a completar a este alcano con los átomos de hidrógeno que me faltan. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. El primer carbono a la izquierda tiene un enlace con el carbono hacia su derecha. ¿Cuántos enlaces le faltan? Le faltan 3. Entonces agrego 3 átomos de hidrógeno. El carbono que se encuentra en el medio de la cadena tiene un enlace a su izquierda con el átomo de carbono y un enlace hacia la derecha con el otro átomo de carbono. ¿Sí? Ya tiene 2 enlaces. ¿Cuántos enlaces le faltan para llegar hasta 4? Le faltan 2. ¿Cómo completo esos 2 con 2 átomos de hidrógeno? Entonces, el último carbono hacia la derecha ya tiene un carbono, ya tiene un enlace con el carbono que tiene a su lado. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos le faltan? Le faltan 3 átomos de hidrógeno para llegar hasta 4 enlaces. Entonces, esto nos quedaría como propano. ¿Por qué? Cuando tengo 3 átomos de carbono, ¿sí? El compuesto se llama prop y terminación ano porque estamos en un alcano. Tenemos ahora la fórmula molecular. Fíjense, tengo 3 átomos de carbono, ¿sí? ¿Y cuántos átomos de hidrógenos tengo? Fíjense, 8 tengo. Muy bien. Tengo 3 más 2 son 5. 5 más 3 átomos de hidrógeno son 8. En total tengo 8 átomos de hidrógeno. Entonces me queda de la siguiente manera. Vamos a continuar ahora con otro ejemplo. Vamos a continuar. Hicimos con un carbono, con 2 carbonos y con 3 carbonos. Vamos a hacerlos con 4 átomos de carbono, la fórmula semidesarrollada. Recordamos que estamos en un alcano, por lo tanto, entre los átomos de carbono hay un enlace simple, ¿sí? Vamos a completar con átomos de hidrógeno. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. En el primer carbono tengo un enlace con el carbono que le sigue. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de hidrógeno le faltan para completar 4 enlaces? Entonces tengo 3 átomos de hidrógeno. 3 hidrógenos más el enlace, que está en línea roja, son 4. Ahora, sigo con el carbono siguiente. Tengo este carbono, tiene 2 enlaces, ¿sí? Tiene un enlace que comparte con el carbono que está anterior a él, ¿sí? Y un enlace con el carbono siguiente. Fíjense, ¿cuántos hidrógenos le faltan? Le faltan 2 para completar 4. El siguiente carbono también ya tiene 2 enlaces, entonces le faltan 2 átomos de hidrógeno. Este último carbono ya tiene un enlace con el carbono. Entonces, ¿cuántos enlaces le faltan? Le faltan 3. ¿Sí? Entonces agrego 3 átomos de hidrógeno. Cuando el alcano tiene 4 átomos de carbono, ¿sí? Se llama but y terminación ano. Entonces tengo butano. Ahora bien, me falta la fórmula molecular. Fíjense, 4 átomos de carbono en total. ¿Y cuántos átomos de hidrógenos tengo? Tengo 10. Entonces, la fórmula molecular me queda carbono 4, hidrógenos 10. Vamos a tener en cuenta algo muy importante. Tengo la fórmula general. La fórmula general de los alcanos, es decir, que responde a los alcanos, es la siguiente, ¿sí? Esa N corresponde a la cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Esta sería la fórmula general para realizar los alcanos. Entonces, a partir de 5 átomos de carbono, ahí se indican con los prefijos de cantidad que conocemos. Con 5 átomos de carbono es pentano,
Luego tenemos el hexano, heptano, octano, nonano y decano. Y por lo tanto hay que recordar los primeros 4 nombres, ¿sí? Que son metano, etano, propano, butano y a partir de 5 tenemos los prefijos cantidad ya conocidos por ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es nombrar alcanos, ¿sí? Vamos a dar un primer ejemplo con la siguiente cadena. Y lo primero que yo tengo que visualizar es la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Si nosotros observamos esta cadena, podemos ver que la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, que son 6 átomos de carbono, es la cadena horizontal. Y la voy a marcar. Bien. Ahora, por fuera lo que queda de la cadena principal se llaman ramificaciones, ¿sí? Pero voy a enumerar, en este caso, esta cadena de izquierda a derecha, contando de izquierda a derecha, y nos va a quedar ubicados los siguientes números. Por fuera dijimos que tenemos las ramificaciones. Ahora vamos a tomar el mismo ejemplo, pero vamos a contar de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces digo, ¿cuál sería la estructura correcta para poder nombrar? ¿Sí? La estructura correcta es aquella que, ¿sí? Las ramificaciones se encuentran más próximo al extremo de la cadena, ¿sí? Es decir, tenemos que buscar siempre la menor numeración posible. Si nos fijamos en la primera cadena de la parte izquierda, contamos que la ramificación, ¿sí? Que estas ramificaciones reciben el nombre de metil, bien, está en el tercer carbono, contando de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Hexano, ¿sí? Porque la cadena tiene 6 átomos de carbono y con 6 átomos de carbono la cadena se llama hexano. Tenemos por fuera de esa cadena una ramificación que se llama metil y ahora tenemos que también, aparte de nombrar el metil, su ubicación. La ubicación del metil se encuentra en el carbono 3, entonces escribo 3, entonces me queda 3-metilhexano. Bien, esta sería una nomenclatura de este alcano, si contamos de izquierda a derecha. Ahora veamos de derecha a izquierda, ¿sí? La cadena más larga tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto es hexano. Tenemos un metil, la ramificación que se encuentra por fuera de la cadena principal, ¿sí? Y este metil, si contamos de derecha a izquierda, se encuentra en el carbono 4. Entonces me queda 4-metilhexano. Entonces, ¿cuál es la estructura correcta? ¿Sí? La menor numeración posible. Es decir, siempre contando que las ramificaciones se encuentran más próximo al extremo de la cadena. Bien, desde donde empezamos a contar. Entonces, la numeración correcta es la que tenemos a continuación, que se encuentra como 3-metilhexano, y el 4-metilhexano sería la numeración incorrecta. Entonces, vamos a copiar la estructura anterior, ¿sí? El 3-metilhexano, y vamos a indicar lo más importante. Hexano, porque es el nombre de la cadena principal que tiene 6 átomos de carbono. Metil indica el nombre del radical que corresponde a la ramificación. Bien. Y el 3 indica la posición en donde se encuentra la ramificación, en este caso el metil. ¿Estamos? Continuamos, por favor. Vamos a indicar ahora otro ejemplo para poder nombrar. Y lo primero que tengo que identificar es la cadena principal. Si podemos observar, la cadena principal tiene 6 átomos de carbono. Bien, entonces la voy a elegir como mi cadena principal con mayor cantidad de átomos de carbono. Ahora bien, lo que queda por fuera de la cadena principal se llaman las ramificaciones, que tienen nombre en este caso de metil cada uno. Bien, pero ¿desde dónde voy a empezar a contar esta cadena? Voy a empezar a contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por lo que vimos anteriormente, tengo que contar del extremo más próximo donde aparecen las ramificaciones y tengo que indicar la menor numeración posible. Si empiezo a contar de izquierda a derecha, en el carbono 3 tengo las ramificaciones. Si cuento de derecha a izquierda, recién en el carbono 4 aparecen las ramificaciones. Entonces voy a contar de izquierda a derecha y voy a indicar las ramificaciones con su nombre. Bien, fíjense que en el carbono 3 tengo dos metil, un metil hacia arriba y un metil hacia abajo. Por lo tanto, pasemos ahora a nombrar. La cadena principal tiene 6 átomos de carbono.
Entonces, esta estructura se llama hexano. Fíjense que tengo metil, entonces indico metil. Pero ¿cuántos metil tengo? Tengo 2, entonces prefijo de 2 es di. Bien. Ahora bien, tengo que indicar la posición, ¿sí?, en la cadena de estos metil. Entonces voy a indicar en el carbono 3, fíjense que tengo 2 radicales, por lo tanto el 3 lo tengo que indicar 2 veces. Me queda 3,3 dimetilhexano. Importante, ¿sí? Hexano es el nombre de la cadena principal, ¿sí? Y si en un mismo carbono hay 2 sustituyentes, en este caso es el metil, el número carbono se repite y se antepone el prefijo, en este caso di, porque hay 2 metil, al nombre del radical. Vamos a seguir con otro ejemplo. Tenemos la cadena, vamos a visualizar la cadena principal, que si nos fijamos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono y está en forma horizontal. Lo que queda por fuera son las ramificaciones, ¿sí? ¿Y desde dónde voy a empezar a contar? Fíjense que si cuento de izquierda a derecha, bien, en el carbono 2 ya tengo 2 ramificaciones. Y si cuento de derecha a izquierda, recién en el carbono 4 aparece una ramificación. Por lo tanto, voy a contar de izquierda a derecha. Ahora pasemos a nombrar, ¿sí? Vamos a enumerar, como dijimos antes, de izquierda a derecha, tengo 7 átomos de carbono. Tenemos los metil. Y ahora pasemos a nombrar. La cadena principal tiene 7 átomos de carbono. Con 7 se llama heptano, ¿sí? Tengo metil. Pero ¿cuántos metil tengo? Tengo 3. Prefijo de 3 es tri. Bien. ¿Y en qué ubicación se encuentra cada uno de estos metil? Están en el carbono 2, se repite 2 veces, ¿sí? Y en el carbono 4 tengo otro metil. Entonces me quedaría 2,2,4 trimetilheptano. ¿Bien? Muy bien. Y continuamos. Vamos a indicar ahora otro ejemplo. Vamos a fijarnos en la cadena principal, que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, y nos fijamos que tengo 8 átomos de carbono en mi cadena principal. Entonces la voy a marcar. Bien, una vez que hice esto, por fuera tengo ramificaciones, tengo un metil y también este nuevo que lo estamos viendo ahora, que es el etil, y vamos a enumerar. ¿Desde dónde vamos a enumerar? De izquierda a derecha, porque si ustedes visualizan, hacia el extremo izquierdo, ¿sí?, aparecen las ramificaciones más rápido, es decir, en el carbono 2, contando izquierda a derecha, en el carbono 2 ya tengo un metil. Bien, entonces vamos a contar de izquierda a derecha. Vamos a enumerar la cadena, tenemos 8 átomos de carbono y lo vamos a nombrar. Si tengo 8 átomos de carbono, la cadena se llama octano. ¿Qué tengo como radicales? Tengo el metil, ¿sí?, que se ubica en la posición 2, y también tengo un etil que se ubica en la posición 3. Ahora bien, ¿cuándo tengo que escribir primero el etil o después el metil? El orden es en orden alfabético, por eso primero escribo el etil y luego el metil. Entonces me queda 3 etil, 2 metil, octano. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a visualizar la cadena principal, que es la cadena horizontal, ¿sí?, que si nos fijamos tiene 9 átomos de carbono. Voy a contar de izquierda a derecha porque la ramificación aparece más hacia el extremo izquierdo. Por lo tanto, como vimos anteriormente, nombramos de izquierda a derecha. Bien. También podemos visualizar que tengo por fuera de la cadena principal ramificaciones, cuyos radicales se llaman metil. Bien. Y también tengo un etil. Como la cadena principal tiene 9 átomos de carbono, la cadena se llama nonano. Como tengo metil, pero fíjese que tengo 2, el prefijo de 2 es di, prefijo de cantidad, entonces tengo dimetil. La ubicación de los metil es en el carbono 2 y en el carbono 4, por eso escribo 2,4.
tengo etil que se ubica en la posición 4. Bien, entonces tenemos el 4-etil 2,4-dimetil nonano. Y para recordar, ¿sí? Si no nos acordamos, los prefijos de cantidad, di es 2, tri es 3 y tetra es 4. Bueno, con esto terminamos la parte de nomenclatura de alcanos. Bien, si te gustó la explicación, la pudiste aplicar, suscríbete a mi canal y dale like. Acá dejo, como siempre, la bibliografía que usualmente utilizo en cada una de mis clases, ¿sí? Me podés seguir también por Instagram en videos explicativos de química. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.